Si en tu hogar pagas renta y tienes que pagar un alquiler, seguramente estás sintiendo la presión por el aumento de los precios en este momento. Y es que hoy las tasas hipotecarias son altísimas, obligando a muchos compradores de vivienda a retirarse del mercado o aumentar el precio de las rentas a partir del 27 de enero pasado. Menos del 6% de las unidades de alquiler estaban vacantes en el mercado de alquiler de Estados Unidos, y junto con la demanda, los precios de los alquileres aún se encuentran en máximos históricos. Un nuevo estudio encontró que los costos de renta ahora son una carga para 44 millones de estadounidenses en todo el país, para el 10% inferior de las personas con ingresos, las personas más pobres. Los alquileres son inasequibles en prácticamente todos los lugares de Estados Unidos y Latinoamérica. Mientras tanto, las tasas de desalojo están aumentando rápidamente y esta vez no existen políticas implementadas para evitar el tsunami de desalojos de las casas. Los defensores alertan que la crisis de alquileres amenaza con desencadenar una catástrofe nacional. Es por eso que hoy hemos decidido analizar algunas estadísticas increíbles sobre la asequibilidad de la vivienda en Estados Unidos y Latinoamérica. Si estás pagando alquiler o piensas alquilar un inmueble, esto te va a interesar. Quédate aquí para descubrirlo, pero no sin antes pedirte que te suscribas a nuestro canal. El crecimiento de los salarios actualmente es plano. Las últimas cifras publicadas por la Oficina de Estadísticas Laborales muestran que los ingresos semanales, tanto para hombres como para mujeres de clase media, eran de $1,085 a partir del 15 de enero. Antes de los impuestos, eso representaba alrededor de $4,340 al mes de ingresos para la clase media, lo que significaba que muchos hogares están pagando un 41% de sus ingresos en alquileres. Las agencias oficiales de vivienda dicen que cualquiera que gaste más del 30% de sus ingresos en alquiler se considera agobiado. Es decir, esos trabajadores pueden tener dificultades para pagar necesidades como alimento y transporte. Esto también significa que los trabajadores de bajos ingresos se encuentran en una situación financiera extrema debido al pago de la renta. Los precios aumentan debido a que necesitan gastar hasta el 60% de sus ingresos para pagar el alquiler de un dormitorio pequeño. Actualmente, según estimaciones de la Coalición Nacional de Vivienda, en enero, el alquiler mensual promedio asequible a una familia de 4 integrantes en la línea de pobreza era de $694. Por el contrario, el alquiler justo o promedio del mercado para una casa de un dormitorio era de $1,492 al mes durante el mismo periodo. Para el 10% inferior, los precios de alquiler estaban fuera del alcance. Una nueva investigación publicada por el Centro Conjunto de Estados Unidos de Vivienda de Harvard y los análisis de Moody's han encontrado que por primera vez en más de 2 décadas, cada estado de Estados Unidos ahora tiene alquileres de ingresos bajos y medianos que están al punto de encontrarse inasequibles para la mayor parte de la población. Y es que la mayoría de las personas luchan ahora con un alquiler mucho más elevado y el aumento de las tasas hipotecarias provocó que muchas familias no pudieran comprar una vivienda. Los compradores seguían siendo incapaces de comprar apartamentos debido al aumento de la demanda y de los precios. Esto aumenta la disparidad entre el crecimiento de los alquileres y el crecimiento de los ingresos desde el punto de vista financiero. El crecimiento de los salarios es ya muy reducido comparándolo con la economía y la inflación. Este estudio informó que más de 3/5 partes de los inquilinos atrasados en los pagos de vivienda no tienen cómo pagar. El grupo concluyó, además de eso, que ningún estado tiene suministro adecuado de viviendas para personas de bajos ingresos. Un dato alarmante, sobre todo teniendo en cuenta el repunte de la población sin hogar, que ha crecido un 32% para inquilinos cuyos ingresos se encuentran en nivel de pobreza o por debajo de este. Hay una escasez de vivienda que suma más de 7 millones de personas. Y si bien la construcción de nuevas viviendas multifamiliares está cobrando impulso, la mayoría de las construcciones nuevas están dirigidas a hogares de ingresos medios y altos. Los investigadores dicen que las personas necesitan ganar por lo menos $25 por hora para pagar un alquiler de una casa sin gastar más del 30% de sus ingresos, lo que se considera una pauta general para un presupuesto personal saludable. Pero casi un tercio o el 32% de la fuerza laboral estadounidense gana menos de $15 la hora. Estos trabajadores se encuentran en una posición angustiosa de apenas tener ingresos suficientes para poder pagar la renta, el transporte y los costos de alimentación. Aunque la Oficina de Censo determina que el ingreso promedio de la clase media en 2022 fue de $70,000, esta diferencia de ingresos de $44,000 respecto a los ingresos bajos de $26,000
refleja la profundidad de la crisis de alquiler a la que nos estamos asesinando como nación y como sociedad. Estas brechas sustanciales permanecen sin cambios desde 1989, y lo creas o no, hubo un tiempo en que un solo ingreso de tiempo completo podía proporcionar financieramente apoyo a las familias. Pero hoy en día, la mayoría de las familias tienen a los dos padres de familia trabajando y no les alcanza. En 2022 no había ningún condado, área metropolitana o estado donde una persona que ganara el salario mínimo federal vigente de una semana laboral de 40 horas pudiera pagar una casa de alquiler de 2 habitaciones. Los datos de Zillow revelan que el salario mínimo federal es de $7,25 la hora, pero algunos estados, condados y ciudades han establecido salarios mínimos más altos. Aún así, no hay un solo condado en Estados Unidos donde un trabajador de salario mínimo a tiempo completo pueda pagar un alquiler modesto de 2 habitaciones. Alguien que gana $15 la hora tendría que trabajar 129 horas semanales para cubrir el alquiler de 2 dormitorios, que se estima en $1,940 al mes en San Diego, que tiene el segundo salario mínimo local más alto del país. La compañía del mercado de bienes raíces Zillow dijo que el alquiler promedio de una habitación en la mejor ciudad de Estados Unidos cuesta $1,962 por mes, y el alquiler típico de 2 habitaciones, $2,468. En otras palabras, se necesitarían 2.5 trabajos de tiempo completo para pagar un apartamento de una habitación y más de 3 trabajos de tiempo completo para pagar un alquiler de 2 habitaciones. Según Zillow, que analiza 50 de las ciudades más grandes de los Estados Unidos, San Diego ocupó el puesto número 22 en cuanto a asequibilidad del alquiler según el salario mínimo. Pero en general, 11 ciudades en el análisis de Zillow requieren 3 o más trabajos de salario mínimo a tiempo completo para poder alquilar un alquiler típico de una habitación. En respuesta a estos y otros problemas, un informe del Consejo Económico Nacional emitió recientemente la Declaración de Derechos de los Inquilinos para promover equidad para los estadounidenses de clase media y clase pobre. El documento exige viviendas seguras de calidad, accesibles y asequibles, junto con la limpieza y una mejora en los derechos de alquiler para todas las personas que pagan renta. Más de 40 millones de hogares, o aproximadamente el 35% de la población estadounidense, viven en estados de viviendas de alquiler. Por lo tanto, tienen que pagar renta. Desafortunadamente, no existe un conjunto completo de leyes federales que proteja a los inquilinos o personas que pagan renta mes a mes. En cambio, el mercado de alquiler de nuestra nación está definido por un mosaico de leyes estatales y locales y procesos legales bastante complejos. Esta agencia gubernamental avanzará hacia pedirle requisitos mínimos a ciertos propietarios de propiedades de alquiler para que proporcionen un aviso de al menos 30 días si planean rescindir el contrato de arrendamiento con los inquilinos. Aunque los desalojos pueden parecer un problema claro, las personas que no pagan el alquiler según lo acordado en su contrato de arrendamiento son expulsadas de la propiedad. Pero la realidad es mucho más compleja. Propietarios han utilizado desalojos ilegales y solicitudes de desalojos para asustar a los inquilinos. Y las solicitudes también ya comienzan a ser muy peligrosas. Pero con la inflación y el aumento vertiginoso de los precios de los alquileres, esto ha empujado a muchos inquilinos y personas que pagan renta a un agujero financiero profundo. Y es que alrededor del 15% de los inquilinos en Latinoamérica y Estados Unidos se atrasaron en el alquiler el mes pasado. De acuerdo con Sofía Ladd, analista de investigación de un banco, encontró evidencias de prácticas abusivas de desalojo desenfrenadas por parte de muchos propietarios. Una de las tácticas legales fue no adherirse a las reglas de moratoria de los desalojos o a los programas federales de asistencia de alquiler. Durante la crisis, muchas empresas presentaron más de 14.700 acciones de desalojos en unos cuantos meses. Al mismo tiempo, cada una de estas empresas mostró evidencias de estabilidad financiera. Las casas de desalojo informaron una prima de ganancias récord invertido en expansiones y muchos están experimentando disminución de ingreso. Por lo tanto, no pueden pagar el alquiler. Un informe afirma que las condiciones son terribles, incluso para los inquilinos que buscan mudarse a otro lugar. George Radio, economista senior y gerente de investigación económica de una empresa, dice que muchos inquilinos se encuentran en una situación económicamente precaria. Su contrato de arrendamiento ha llegado este mes y el mes antepasado y vemos que las tasas son mucho más altas que lo normal.
Al Martin, economista de políticas del programa de inclusión económica del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, analizó los datos de desalojos antes y después de la crisis sanitaria. Uno de los resultados más notables del análisis fue el aumento de desalojos y aumento de precios de los alquileres en las ciudades, donde hubo un aumento del alquiler del 1% durante 3 meses. Hubo un 2% más de aumento en la tasa de desalojo. Existe una clara aceleración de los desalojos en lugares con un mayor crecimiento de la renta. Este economista dice que si tienes inquilinos que luchan por pagar el alquiler, tendrás que desalojarlos muy pronto. Si bien los propietarios tienen derecho a maximizar sus ganancias de alquiler, particularmente ante el aumento de esta inflación, esto ya es injusto para muchas personas como tú o yo, que luchan día a día para subsistir. Si te gustó el video, suscríbete y déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Esto fue Economía para Inquietos. Gracias por vernos.